funcionarios Amigos de YouTube, ¿qué tal? Buenos días. Le estamos presentando lo mejor de la mañanera. Aquí tiene usted a la reportera número 1, Nancy Flores. Y oradores en diferentes momentos y los están reactivando por todo el tema de la reforma electoral, entre ellos pues Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Luis Carlos Ugalde y Valdés Zurita. Además existe una conexión directa con funcionarios en activo dentro del INE y del Tribunal Federal Electoral. En ese sentido pues queda claro que, por ejemplo, quien fuera pues uno de los colaboradores de Felipe Calderón y ahora es magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, pues está conectado a esta Marea Rosa a través de una asociación civil que se llama Personas Sumando en 2025. Esta asociación civil ahora busca convertirse en partido político, Somos México, y también tiene conexión con 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido llama la atención cómo estas estructuras de derecha pues están conectadas con el aparato electoral y son los mismos que promueven una campaña para decir que en México hay una dictadura, que no somos un país democrático, y al mismo tiempo quienes pues buscan no tener democracia son ellos. Esta asociación civil Personas Sumando en 2025 es la que presentó el amicus curiae en contra de la elección judicial que se falló la semana pasada. Y pues también preguntarle, Presidenta, en este sentido, cómo observa esta hipocresía de estos personajes que hablan de dictadura cuando en realidad quienes no quieren la democracia y están muy conectados todavía con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este magistrado, tienen todavía estos discursos. Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, de la Marea Rosa. ¿Por qué digo en la mentira? Porque después hubo muchos de ustedes y muchos reporteros que preguntaban en las marchas: oiga, ¿por qué vino? Bueno, es que van a desaparecer el INE. No, pero el INE no se va a desaparecer, va a seguir siendo autónomo, nada más que ahora se va a llamar Instituto Nacional Electoral y de Consultas, creo era. Y entonces sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer, cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un instituto que llevara a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. ¿Quiénes están ahí? Pues exconsejeros del INE, o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político. Ellos tienen que cumplir pues una serie de requisitos para ser partido político. Tienen derecho a ser partido político, ¿no? Mientras cumplan pues con lo que pide las leyes. Llama la atención que ya no se sientan representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político, es en el marco de la legislación mexicana. El tema es qué plantean como partido político, porque yo no he oído ninguna propuesta más que sigan los pluris. No, porque si van a hacer un partido político que supongan saca el 4% de la votación, pues ¿qué es lo que quieren? Pluris. Entonces que sigan los pluris.
Que no desaparezca el INE, pues nadie está planteando que desaparezca el INE. Que México no sea autoritario, pues México no es autoritario. Hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto aquí el ejemplo muchas veces de Ugalde, que ahora ya se fue a Harvard a dar una cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran todas las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral del 2006, siendo presidente del INE. O Lorenzo Córdoba, que aquí ya hemos puesto varias veces el audio de cómo un presidente del INE se expresa de pueblos originarios, o cómo desde la presidencia del INE en realidad tenía una posición en apoyo a un partido político o a un sector de la sociedad, minoritario por cierto. Entonces, tienen derecho a ser partido, el tema es qué plantean. Y lo interesante, pues es que no se sienten representados en ningún otro. Y que justo también han sido promotores de fraudes electorales, no solo 2006, sino también 2012 y antes. No, y el 2000, que supuestamente gran transición a la democracia, y después el propio Labastida dice fue un pacto con Estados Unidos, en donde Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la presidencia, pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vino el desafuero, el fraude electoral del 2006. Entonces, hay que conocer la historia de ese proceso. Ah, sí, alternancia en el poder, pues hoy son el PRIAN, ¿no? Desde entonces hablábamos del PRIAN, que supuestamente todo cambia para quedar igual, esa transición entre el PRI y el PAN, que fue lo mismo. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya se evaluó si México buscaría establecer tratados de extradición con países donde no se tiene tratados por temas fiscales. Se lo pregunto porque ahora con el nuevo Poder Judicial es muy probable que los evasores de impuestos pues busquen huir del país en vez de pagar sus obligaciones fiscales. Habría que plantearlo, me quedé pensando con qué países, pero sí habría que plantearlo. No creo que se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad. Están pagando la mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía, como dije el otro día, hay factureros que va a pagar impuestos y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto. Por ejemplo, hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después. Pues esto ya no se puede permitir, ¿no? Cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos. Pero la verdad la mayoría está pagando sus impuestos, pues por eso hay la recaudación que hay. Hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Vamos a ver. Presidente, en otro tema también, la semana pasada se refirió al caso del Grupo México y la contaminación del río Sonora y al tema de Calica. A mí me gustaría preguntarle cómo va específicamente la denuncia penal por el tema de la contaminación del río Sonora. Sabemos que ya algunas personas pues presentan enfermedades terminales por esta contaminación, y también saber si se estaría previendo que sea el nuevo Poder Judicial el que pues le toque juzgar este asunto, y si pudiera venir la secretaria Alicia Bárcena pues para explicarnos. Sí, cómo no, le decimos a Alicia que venga. ¿Qué estamos planteando? Trabajando con las comunidades, porque es cuando ocurrió el incidente de la contaminación del río por parte del Grupo México, en la época de Peña, se hizo un fideicomiso
en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales y incluso un laboratorio y varios temas. Antes de irse Peña, cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas que la comunidad quiere que se terminen. Entonces hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México de manera muy transparente a partir de las peticiones que hacen las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio que se pedía desde hace mucho tiempo para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose porque hay suelo contaminado, y todas las remediaciones que tienen que hacerse asociadas con esto. Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces está trabajando en ello, esperemos que pues se llegue a un acuerdo, porque más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, pues lo importante es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esa zona que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces en eso estamos trabajando con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población. Y en el caso de Calica, mencionaba la semana pasada, Presidenta, que está en un panel internacional este asunto. Preguntar también cómo va la defensa. Ahí sabemos que no es propiamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino más bien la Secretaría de Economía. Preguntar si también se pudiera dar alguna información por parte del secretario Marcelo Ebrard. Por supuesto, le pedimos que informe y también lo dije muy claramente que nos buscó la empresa al gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues eran muy graves y además no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales que tenía la mina, pues entonces ellos se desistirían del panel internacional. Entonces está en ese proceso. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, Presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quiero regresar al tema de la declaración de culpabilidad de ayer que hizo Ismael Zambada. En una de las partes que se hicieron públicas, él estableció que al menos durante 50 años él había sido parte de la cabeza, de la dirigencia del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo, 50 años al menos, este cártel ha estado pagando a policías, a militares y a políticos para poder actuar de manera libre. El Mayo fue detenido, fue trasladado a Estados Unidos el año pasado. Es decir, 50 años atrás ha estado delinquiendo con este esquema que él mismo dio a conocer. ¿Algún comentario acerca de cómo, al menos en declaración, en esta inicial declaración, pues sí se pone ya en una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades? Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, Presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero?
de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, Presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que el Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, Presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esa declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya, el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, Presidente? ¿Por qué no? Eso, yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención de Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Gracias. Hay otro tema también que tiene que ver con seguridad que surgió ayer en Estados Unidos. Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, hizo una disertación acerca de la inseguridad que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos que están siendo víctimas de la delincuencia organizada. E hizo el símil de que son como la Ciudad de México, que está gobernada por el crimen organizado. Me imagino que merece una respuesta de parte de ustedes si es que la Ciudad de México o alguna otra ciudad en México está gobernada por el crimen organizado, presidente. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que... pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México
desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad que le llama a ella. O sea, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad. Gracias, Presidenta. Otro tema, ayer tuvo usted una reunión con los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Se reforzó la idea de que México, bueno, el planteamiento de que México está en la ruta de reducir las emisiones de carbono hasta en 35%, si bien entendí. ¿Esto va en curso, Presidenta, con lo que está haciendo con el gobierno? ¿O hay algo que se esté interponiendo, no sé, las licitaciones para las plantas de energía, la complejidad para construirlas, no sé, o va todo viento en popa, Presidente? Se está actualizando el Plan Nacional de Cambio Climático. Recientemente se hizo una publicación y ahora lo estamos actualizando. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con reducción en el transporte, reducción en la generación de electricidad, reducción en el sector agrícola, captura de carbono, es decir, mayor reforestación, el programa Sembrando Vida. Entonces se está actualizando el programa nacional o el Plan Nacional de Cambio Climático para poder pues, definir ya con el análisis cuándo se va a cumplir la reducción de emisiones y qué medidas se están tomando. Gracias. Y por último, no sé si me puedan comentar la secretaria o la directora, estas 2 plantas que se van a construir en Baja California, me imagino que estarán cerca de los núcleos, en Baja California Sur.